Entonces, lo que vamos a hacer en esta tutoría especial es una ronda de preguntas y respuestas, lo cual les puede servir tanto para las recuperativas como para el examen, ¿ya? Entonces, ustedes tienen la palabra, si quieren hacer alguna consulta, y la idea es que si alguien tiene una pregunta, el hecho de que otro estudiante escuche la respuesta a esa pregunta es útil, le va a servir igual, ¿ya? Entonces las preguntas no son como, las preguntas y las respuestas no son individuales. O sea, lo que aquí se aprenda de una pregunta le sirve a todos, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene alguna duda? A mí me gustaría que si pudiese explicar de nuevo lo de los fluidos, que hubo como cierta parte que no entendí, que cuando ya se ponía como más específico en qué tipo de fluido era, ahí ya me perdía, porque, por ejemplo, entendía la diferencia entre uno normal y uno con memoria, pero entre los tixotrópicos y los Reopécticos. ¿Tiene el reopécticos. gráfico? Sí, tengo el gráfico dibujado en el cuaderno. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya, para que tú compartas. Vamos a Está ampliar. hablando así el micrófono. Es que lo tengo escrito en un cuaderno, así que no. Ya. En todo caso, no sabría. El C, el de arriba. Ya. El D, el de abajo. El de abajo es el reopéctico. ¿Y tiene el de sin memoria? Decir memoria acá arriba. El A es el dilatante, sí. Dilatante, y el B es el pseudoplástico. Ya. Entonces voy a hacer un dibujo. Muchas gracias, ya refresqué la memoria. ¿Se ve que hice un gráfico? Se ve el puro paint, pero se ve como la parte en blanco. No se ve Ya. cómo lo dibujó. Vale. Entonces voy a hacerlo de nuevo. ¿Se ve ahora? Sí, profe, sí se Sí, ve. ya. Entonces primero sin memoria. Sin memoria. Esto es una recta, lo que significa que la ecuación va a ser K por gamma, o sea, K por gamma elevado a 1, ¿ya? Si este exponente es mayor que 1, le va a dar esto, ¿ya? Eso es cuando n es mayor que 1, ¿ya? Le va a dar parábola, cúbica o cualquier cosa, ¿ya? Y si n es menor que 1, les va a dar así, ¿ya? N menor que 1, ¿ya? Entonces, cuando es recta, esta es la referencia, ¿ya? Referencia porque como ser humano usamos el agua como referencia. El agua es así, ¿ya? Este es el fluido newtoniano, ¿ya? El fluido más abundante en el planeta, ¿ya? Cuando n es mayor que 1,
tenemos un fluido dilatante, por ejemplo, eso podría ser, ya lo acabo de inventar, pero eso sería un dilatante, ¿ya? Y cuando n es menor que 1 es un pseudoplástico. Ya, por ejemplo, eso, ¿ya? Esos serían fluidos sin memoria, newtoniano, dilatante y pseudoplástico, ¿ya? Ahora, fluidos con memoria. Esta es la referencia. Es una recta, o sea, fluido newtoniano. Ya. El fluido lo voy a dejar en azul. Ese fluido es el tixotrópico. Significa lo siguiente. Hay dos curvas, una así y otra así, ¿ya? ¿Y por qué se dice que tiene memoria? Porque el fluido recuerda el valor anterior, ¿ya? Si el valor actual es mayor que el valor nuevo, hay que ir por esta curva. Eso es cuando va creciendo sigma y gamma, ¿ya? O sea, se usa esta cuando gamma actual es mayor que gamma anterior. O sea, cuando la presión está creciendo. Cuando aplastan el fluido, hay que usar esa curva. Por otro lado, si gamma actual es menor que gamma anterior, o sea, si la presión está disminuyendo, hay que usar la otra curva, ¿ya? Por eso es un fluido con memoria, porque recuerda el valor anterior y lo compara con el valor actual, ¿ya? Por otro lado, aquí en verde, ¿ya? También hay dos curvas. Este sería el reopéctico. Entonces también tenemos dos curvas, ¿ya? Se usa una si la presión aumenta y se usa la otra si la presión disminuye, ¿ya? Entonces fíjense, por ejemplo, para el azul, si ustedes le dicen gamma vale tanto, ¿ya? Si uno tiene valor de gamma, ¿cuánto vale sigma? Hay dos valores de sigma, ¿ya? Sigma 1 y sigma 2. ¿Cuál se usa? ¿Ya? Lo interesante de estos fluidos con memoria es que el valor que se use depende de si la presión está aumentando o disminuyendo, ¿ya? Se puede volver cada vez más sólido o cada vez más blandito o más líquido, ¿ya? A eso se refiere la diferencia entre fluidos con memoria y sin memoria. ¿Les quedó alguna duda? Y si ahora no se me dijesen tal fluido tiene cierto y cierto comportamiento, yo tendría que fijarme en si es ¿cómo se llama? Con memoria. Claro, Tendría que fijarme si es que se está aplicando la presión o se le está quitando la presión. eso es, muy bien, sí. Eso es cuando tiene memoria, No, sí, ahora entiendo, ahora entiendo. ¿ya? Es muy interesante este tema de fluidos newtonianos y no newtonianos, porque se pueden hacer cosas maravillosas con esos fluidos, ¿ya? Piensen que tiene muchas aplicaciones, las más obvias, en medicamentos y en alimentos, ¿ya? Pero también hay situaciones que enfrentan los ingenieros, o en general ingenieros, científicos, inventores, etcétera, ¿ya? Donde necesitan que cierto objeto tenga ciertas propiedades especiales,
¿ya? Y ahí aparecen estos fluidos, ¿ya? En Chile hay muchas profesiones que utilizan este conocimiento, en especial porque una de las cosas que más se explota en Chile es la minería, ¿ya? Y para perforar los taladros o brocas, ¿ya? Taladros gigantes, eh, a medida que rotan y experimentan roce con la roca, se calientan y se pueden destrozar, ¿ya? Y eso se evita inyectando estos fluidos, ¿ya? Inyectando polímeros con propiedades especiales, ¿ya? Entonces, el futuro de la perforación depende de países como el nuestro, donde los químicos ya inventan polímeros especiales que enfrían la broca, que permiten que haya menos roce, etc. ¿Ya? Millaray tiene una duda. Ya, Millaray, si tiene alguna duda de ejercicio, por el repositorio de dudas. ¿Ya? Yo todavía lo estoy revisando. En todo caso, si tienes dudas ahora, las puedes consultar también. Y así, aparte de aprender tú, aprenden los demás. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Hay más preguntas? Sergio Silva tiene una duda. Dígame. Profe, yo tengo una pregunta en un ejercicio de una guía. ¿Ya? Eh, Puedes compartir ¿Se pantalla lo o puedes comparto? mostrar tu cuaderno, como Ya. quieras. Es ese ejercicio. Ay, eh, mi ¿Ya? pregunta es, ¿por qué se tiene que hacer todo ese proceso en la respuesta A y no se puede restar solamente los dos vectores y después hacer la multiplicación? Ya. Ok. Entonces, voy a compartir yo. ¿Ven el dibujo que hice? Dos pelotitas y un resorte. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ya. Este sería el enlace. ¿Ya? Entonces, la fuerza como módulo es K por variación de longitud. ¿Ya? Entonces, si primero la molécula está así, y después la molécula está así, ya se estiró, este es el dato que se usa en la variación de longitud. ¿Ya? Pero en el ejercicio pasa lo siguiente. Primero la molécula está así, y después la molécula está, con otra dirección. ¿Ya? Entonces, nos sirve este dato. Esto nos sirve como variación de longitud. ¿Ya? Lo que hay que hacer es medir la posición inicial, después hay que medir la posición final y restar los módulos. O sea que el delta L es el tamaño de la posición final menos el tamaño de la posición inicial. ¿Ya? Y ese número es distinto de este. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora entendí. Sí, ya. Voy a hacer un dibujo para que se entienda más todavía. Imaginen que el tamaño no cambia. ¿Ya? O sea que esta longitud es igual a esta. ¿Ya? O sea, delta L vale 0, lo que implica que la fuerza vale 0. En cambio, uno si resta las posiciones, aparecería esto. ¿Ya? Y estaría mal. ¿Ya?
No es que haya cambiado el tamaño, lo que pasa es que cambió la dirección. ¿Ya? Así que la fuerza vale 0. ¿Ya? Ya. ¿Hay más preguntas? Aileen, Carla, ¿alguna duda? No, es que como que, vine para escuchar las dudas Ya, de los demás, ok. para como incentivarme más a estudiar. Ya. ¿Algún tema que encuentren más difícil de todos los que hemos visto? Se supone que toda la energía se puede medir en joules, pero Sí. cierta energía se puede medir en otras cosas, o todas se pueden medir tanto como en joules, en calorías. Todas son unidades equivalentes. Las puedes medir en la unidad que quieras. Ah, ya. Incluso en kilogramos. También. Incluso la energía puede ser medida en unidades de masa. Y la masa puede ser medida en joules. ¿Ya? ¿Cómo en unidad de masa? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de se medió en unidad de masa? Sí, A la que si fuerza. tú tienes energía, la puedes transformar en materia. Entonces hay una equivalencia entre masa y energía. La fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. ¿Ya? Ah, ya, ya. La Ahora masa entendí. es Ahora. energía, pero energía densa. ¿Ya? Claro. Sí. Suena loco, ¿no es cierto? Sí. Así es el universo. O igual eso mismo de que somos más espacio vacío que materia, por el hecho de que el átomo El es como electrón muy poca la parte que es materia, y es como está más grande la separado. parte que es vacío. Sí. Sí. Cuando Thomson hizo el experimento de la lámina de oro de Thomson, casi todos los electrones que disparaba la lámina de oro pasaban de largo. Entonces el oro es casi vacío. De repente chocaban con el núcleo, y el núcleo es un puntito. Y cuando uno estudia con detalle el núcleo, ve que no hay nada, ve que hay una onda de probabilidad. Así que esa es En todo la... caso, el núcleo también es una onda de El probabilidad. núcleo, sí, sí, Mm, entiendo. demasiado loco. Lo que parece sólido, en el fondo, lo sólido está formado de cosas que no son sólidas, y que son hiperabstractas, probabilidades. Ya, ¿más dudas? Por mientras, si les surge alguna duda, vamos a ver un poquito la tabla de especificaciones que está en material docente. ¿Ya? Entonces, bueno, observemos que según la evaluación son los porcentajes para cada habilidad. ¿Ya? Ah, para la evaluación A1, la habilidad de pensamiento 1, que es conocer y comprender, es 50%, mientras que para la 2 es 20%. ¿Ya? Para la habilidad de pensamiento 2, que es analizar, para la A1 es 30% y para la 2 es 30%, ahí son iguales, ¿ya? Y para la habilidad 3, que es aplicar o utilizar, para la 1 es 20% y para la A2 es 50%, ¿ya? Entonces, bueno, hay dos evaluaciones en el mismo horario, la A1 y el control de laboratorio de 8:30 a 9:45 y después la 2, pero cabe señalar que nadie tiene tope horario entre A1 y control de laboratorio, ¿ya? Materia de la Profe, esto es A1, recuperativa, ¿cierto? ¿cómo? Esto es de la recuperativa, no Sí, del examen, ¿no? Sí. correcto, la recuperativa, Ah, ya. ¿ya? La 1, que sería la 8:30, tiene vectores, trigonometría, producto de vectores, producto punto y producto cruz, razones de cambio, o sea, variación
variación vertical dividido por variación horizontal, esos son razones de cambio. Por ejemplo, la velocidad es una razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Después viene aplicaciones cinemáticas de razones de cambio, o sea, posición, velocidad y aceleración. Después, movimiento uniforme rectilíneo con velocidad constante, movimiento uniforme acelerado con aceleración constante. Después viene la evaluación A2 a las 9:45, incluye movimientos periódicos, que vimos 3, movimiento circunferencial uniforme, movimiento armónico simple y ondas. También momentum lineal y angular. El lineal se simboliza con P y el angular con L. Después, leyes de Newton sobre traslación y sobre rotación. Cuando es traslación hablamos de fuerza y cuando es rotación hablamos de torque. Después, trabajo y energía, ¿ya? Y por último, fluidos, o sea, hidrostática, hidrodinámica y reogramas, ¿ya? Y la evaluación de laboratorio no es materia, es lógica, o sea, aplicación del método científico en el contexto de mecánica, ¿ya? ¿Les surgió alguna duda? Sí, que de repente las confundo entre los dos conceptos de y las fuerzas centrífugas, que de repente los repaso y me los confundo entre uno y otro. ¿Cómo es la pregunta? De que cuál era la fuerza centrífuga y cuál era la fuerza centrípeta. Ah, ya. Mire, no hables de la fuerza centrífuga, porque es una fuerza aparente. En física hablamos de la fuerza centrípeta, ¿ya? La que apunta hacia el centro, ¿ya? Esa es la fuerza centrípeta, la que apunta hacia el centro. Entonces la centrífuga es como una sensación que da. Sí. Ah, ya, Cuando uno no era siente que una sale fuerza. disparado, Ah, ya. ¿ya? Pero es una sensación o una ilusión. Si buscas con detalle vas a ver que la centrífuga es una pseudo fuerza, ¿ya? Es una fuerza aparente, ¿ya? ¿Más preguntas? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. En todo caso, próximo lunes vamos a repetir esta instancia por si acumulan preguntas de aquí a una semana más. ¿Ya? Entonces, me despido, que Muchas estén gracias, bien. profe. Sí, muchas gracias, profe. Gracias, profe. ¿Va a ser todos los lunes o solamente este lunes y el siguiente? Este lunes y el siguiente, porque el de la semana que sigue es vacaciones, receso. ¿Ya? Oh, cierto. Y después la prueba. ¿Ya? Sí. Ya. Me Ya. despido, que estén Gracias, bien. profe. Ok. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe, muchas gracias.